acceso a una clínica es un ecógrafo. ¿Sí? Y lo que siempre llega a las clínicas no solamente es consulta externa, son emergencias. ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes, ¿sí? Y eso sí, cada uno de ustedes va a tener que hacer en algún momento, ¿sí?, una ecografía de emergencias. Y dirán, no, pues que yo voy a hacer únicamente grandes, o yo definitivamente voy a hacer específicamente, ¿qué sé yo?, nutrición. Pues no, acá vamos a hacer una práctica específicamente de ecografía, ¿sí?, hablando específicamente de protocolos de emergencias. ¿Sí? Y bueno, cuidados críticos si lo tomamos desde el punto de vista del polvo de ecografía. Entonces, vamos con ecografía torácica no cardíaca. Aquí les escribo un poquito, ¿no? Vamos a hablar tanto de T-FAST, de BED-BLUE, pero también algo de AFAST. Entonces, el objetivo de la clase, ¿cuál es? Fernanda, ayúdame. Comprender y aplicar los principios de la ecografía torácica no cardíaca en pequeños animales, reconociendo los protocolos TIFAS y BED-BLUE como herramientas diagnósticas rápidas, efectivas de emergencias y los críticos de actividad diaria de pequeños animales. Muy bien, ¿sí? Simplemente un poquito de lo que llevamos conversado. ¿Cuáles serían los resultados de aprendizaje o al menos de que queremos llegar? Juan, váyame con el primero. Al finalizar los temas, los estudiantes serán capaces de explicar los fundamentos de la ecografía torácica no cardíaca, describir el protocolo TIFAST, sus ventanas ecográficas, Sí, termina. y hallazgos principales. Muy bien. Siguiente, Cristian. Explicar el protocolo BED-BLUE, su metodología y su interpretación. Muy bien. Por atrás. Pablo, ayúdame con el siguiente. Diferenciar los principales signos ecográficos. Pero con ganas, papacito. Está Súbele 0,5. Vamos. Diferenciar los principales signos ecográficos de patologías torácicas no cardíacas, derrame pleural, neumotórax, Consolidaciones. pulmonares. Muy bien. Y Melina, ayúdame con el último. Integrar estos protocolos en un contexto médico de emergencia. Súper importante. Si no importa todos los protocolos que nos lancemos, recuerden que estamos tratando pacientes. ¿Sí? No somos imagenólogos puros que vamos a evaluar únicamente pues, los resultados de la resonancia, del átomo, de los mismos rayos X y demás. No, nosotros todo lo que lo hacemos basándonos en un fundamento clínico. ¿Sí? Porque queramos o no, así nos toca, menos en nuestro medio. Es el mismo médico el que generalmente hace los análisis de laboratorio, el que toma las muestras, el que se va a hacer la tomografía anestesiando el mismo paciente. ¿Sí? En nuestro medio es muy complejo decir, a ver, no, te mando acá a volver el clínico, se van a hacer esos análisis y luego regresa. Eso para la medicina humana está perfecto y sería lo ideal. En nuestro medio aún estamos un poquito lejos de eso. Están cambiadas, es el suelazo que ¿cuáles van a ser las ventajas? ¿Sí? Acá se repiten las ventajas que habíamos revisado ya en las clases anteriores. Rápido, sí. La ecografía convencional de por sí es rápida, mucho más si hablamos de ecografía en un medio de urgencia, ¿sí? Tiene que ser muchísimo más rápido. No invasivo, claro que sí. Acá sí la ecografía, estrictamente hablando, en el ámbito de emergencias, no es invasiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque son procedimientos que primero no tienen que generar estrés en nuestros pacientes, o al menos minimizarlo lo máximo que se pueda, ¿sí? Y no tienen que generar dolor, o a medida de lo que se pueda, misma historia, no tienen que generar dolor, ¿sí? Pues son pacientes inestables. Económico, sí, en relación a otros equipos, tal cual como ya lo habíamos visto. Dinámico, sí. ¿Por qué? Dos cosas. Podemos evaluar a un mismo paciente a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos. ¿Para qué? Para ver si algo cambió. El derrame aumentó, tengo mayor líquido libre.
igualito, tiene que entrar al quirófano o no tiene que entrar al quirófano. ¿Qué más? Por una parte, hablamos de dinámica en el paciente, ¿sí? Y dinámica del equipo, ¿en qué sentido? Si hablamos del point of care, del punto de cuidado, que es ecografía en el punto de cuidado, ¿qué hacemos? Cogemos el equipo, lo cargamos y nos vamos al punto de cuidado. Es decir, en el área de emergencias o si ya está hospitalizado, nos vamos a hospitalización. Tratamos de mover lo mínimo posible a nuestro paciente, ¿sí? Ahí el que se mueve es el equipo y el médico, ¿sí? Por eso hablamos de dinámica. Repetible, sí, se repite en el intervalo de tiempo que cada uno de ustedes como médicos crea prudente. Altamente sensible, sí, y a pesar de que es operador dependiente, hay estudios, ya análisis retrospectivos y demás, en donde se menciona que la ecografía es mucho más sensible para reconocer un neumotórax que los mismos rayos X. ¿Sí? Yo al inicio me quedé como que no creo, la verdad. Pero no, en realidad con la ecografía pueden reconocer neumotórax muy chiquitos. ¿Sí? De escaso volumen se determina de cuadro. Y segundo, cuando tenemos contusiones pulmonares, por ejemplo, ¿sí? Las contusiones leves no se las puede ver en los rayos X durante las primeras 4 horas. ¿Sí? Tiene que ser una contusión muy maluca como para que en las primeras horas post-trauma se puedan ver una contusión pulmonar ya a los rayos X. En ecografía lo podemos ver casi que al momento. ¿Sí? Y que vamos a buscar algo que se llama síndrome alveolo intersticial, que ya lo vamos a ver. Y requiere algo de entrenamiento. No entrenamiento como tal, algo, ¿sí? Con que hayan visto la técnica unas 2 o 3 veces, créanme que la van a poder replicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si algo caracteriza, sobre todo lo que a lo que es el protocolo FAST, está diseñado para que cualquier médico no ecografista lo pueda realizar. Por eso ni siquiera se setea el equipo, literal. Ustedes prenden el equipo y hacen ecografía. ¿Sí? En una ecografía convencional, ¿qué hacemos? ¿Sí? Que primero, que el nombrecito, la raza, sexo, el peso, seleccionamos el tipo de análisis o la situación que vamos a ecografiar, ¿sí? Si es cavidad torácica, cavidad abdominal, si es eco de vejiga, y vamos poniendo ciertos factores, ciertas cositas, ciertas mediciones. Acá no, acá encendemos el equipo, seleccionamos transductor y es todo. ¿Sí? Acá no hay tiempo que perder. ¿Sí? Por eso cuando se diseñaron estas bandas, literal, decía que era una técnica quirúrgica, una técnica ecográfica, ¿sí? Una técnica de imágenes como que a prueba de tontos, ¿sí? Y no en mal plan, sino que cualquier cristiano común y corriente puede hacer una ecografía FAST. Incluso que algo que se le va a mencionar, por ejemplo, la persona que desarrolló esta técnica, porque esto es de medicina humana, es directamente extrapolación de medicina humana veterinaria, Soren Boysen, ¿sí? ¿Qué decía? Que la hija de 6 años ya aprendió a hacer una FAST, ¿sí? A la final no porque sea muy complejo, simplemente 4 puntos ecográficos, la nena aprendió en qué puntos ecográficos poner o en qué ventanas acústicas en el término adecuado, poner el transductor y listo. Bueno, prácticamente estaba haciendo una FAST. Vamos con la ecografía torácica, ¿sí? La ecografía torácica, ojo, no cardíaca, nos sirve para revisar qué cosa dice acá, parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, muchísimo de la ecografía torácica que vamos a realizar se va a basar específicamente en reconocer artefactos, ¿sí? No vamos a ver un parénquima pulmonar hermoso, lindo, como que fuera un parénquima hepático, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pulmón es básicamente una masa alveolar. ¿Y los alveolos que tienen dentro de sí? Aire. Uno de los artefactos que vamos a tener por la interacción del tejido y aire, ¿cómo se va a llamar? El macro. Líneas bellas en el específico. El macro. Reverberación.
¿sí? Entonces, ese es el principal artefacto que vamos a encontrar en ecografía pulmonar, ¿sí? Ya si luego nos podemos hilar más finos y vamos a tener líneas A, líneas B, como decía Juanjo, vamos a tener sombras acústicas, claro que sí, porque están las costillas, ¿sí? Perdón, y en eso nos vamos a fundamentar. A ver, vamos a reconocer estructuras y vamos a reconocer puros artefactos. Y en esos artefactos nos vamos a basar para el diagnóstico, ¿sí? A ver, leamos esto. La ecografía torácica no cardíaca para la inspección de parénquima pulmonar tiene un uso limitado. ¿Por qué? Porque el ultrasonido experimenta una gran cantidad de reflexión al contacto con el aire alveolar. Es decir, se generan reverberancias. Pero, vamos, en eso nos vamos a fundamentar para dar nuestro diagnóstico. Todos hemos escuchado que dicen protocolos FAST o TFAST y FAST, pero al final, ¿qué es esto? ¿Qué son las técnicas FAST? Si viene de su acrónimo en inglés, ¿qué significa o qué menciona? Focused Assessment Sonography for Trauma, es decir, evaluación sonográfica enfocada a trauma. TFAST de tórax, ¿sí? Focused Assessment for Trauma, ¿verdad? Y demás, ¿sí? Entonces, AFAST de abdomen, TFAST de tórax, ¿sí? ¿Por qué les recalco en eso? Me parezca muy lógico, porque una pregunta así, todos los de quinto del semestre anterior no salió porque era la A de AFAST ni la B de TFAST, ¿sí? Vuelvo y repito, pues sonar muy lógico, pero bueno, para que no quede nada en el aire, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Sí? Hablamos de... Estaba hablando en general del protocolo FAST, luego ya nos vamos a enfocar en específico en el TFAST, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? Este tipo de protocolos rápidos nos sirven específicamente para checar líquido, sea proveniente de ruptura, derrame. Cuando hablamos de ruptura, hablamos de ruptura de órganos huecos, ¿sí? Fractura de órganos parenquimatosos, ¿sí? Como estamos hablando en general, estos pueden ser de cavidad peritoneal, de cavidad pleural, ¿sí? Pericardio, por ejemplo. Es decir, si hablamos ya del protocolo TFAST, vamos a buscar derrame, líquido libre, aire en el tórax. Al aire no lo vamos a poder ver directamente, el aire es invisible, ¿sí? Al menos esa gran masa de aire, si se encuentra como neumotórax, va a ser invisible. Pero hay cierto tipo de situaciones que vamos a buscar de manera muy específica que nos van a permitir saber si en realidad tenemos un neumotórax o si no, ¿sí? Así como los rayos X buscábamos. ¿Cuáles son los artefactos más comunes en la ecografía torácica? Lo que decíamos, reverberancias o reverberaciones, con su subclasificación, ¿sí? Y sombras acústicas. Si nos acordamos lo que era una reverberación, que era básicamente la repetición de un eco debido a la diferencia de la impedancia de dos. A ver, la diferencia de la impedancia en la... ¿Cómo se llama? Se me fue el término. En la interacción de los haces ecográficos, pero sobre todo el tipo específico de reverberación que vamos a buscar va a ser esa, ¿sí? Las colas de cometa. Como les decía, cuando hablamos de pulmón, esas colas de cometa, sí, se llaman colas de cometa, pero también toman el nombre de líneas B. Existen también líneas A, y es verdad, las líneas A sí van a ser estas líneas clásicas bonitas. Líneas A son las horizontales y líneas B van a ser las verticales. Me adelanto, líneas A normales. De hecho, para que un pulmón se considere normal, que está sano, tiene que existir sí o sí líneas A. Si no existen las líneas A, ese pulmón ya no está normal, ¿sí?
puede haber cierto tipo de factores como consolidación, fibrosis, yo qué sé, pero sí o sí, para que sea un pulmón normal, sano y plenamente funcional, tienen que existir líneas. Y es normal, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si esto es resultado de la interacción del aire, vamos, el pulmón está repleto de aire, tiene que haber líneas. O sea, líneas A y líneas B solo se forman en el pulmón. En la ecografía. O sí se puede ver en otro Pueden lugar. estar en las colas de cometa, pueden estar, por ejemplo, en el estómago, en intestino, en vejiga urinaria, No sé si. ¿Y las líneas A? pero normalmente tienen que estar en pulmón. Las líneas A, que es una reverberancia clásica, que son las horizontales, sí o sí tienen que estar en pulmón. ¿Sí? Para que un pulmón esté normal, es decir, este pulmón está sano, tiene que tener líneas A pesar de que es un artefacto, pero tiene que. ¿Sí? Y las líneas B, pues ya nos indican otras cositas que las vamos a ver más adelante, que ya pueden resultar patológicas, pero si hablamos de TFAST, estos son dos de los principales artefactos en los cuales nos vamos a basar para pues, nuestro diagnóstico. Esto es exactamente lo que ya habíamos visto. Y la sombra acústica, recuerden, viene de la interacción del haz de ultrasonido con un atenuante fuerte, por algo que tiene muchísima impedancia acústica. Es decir, viene el haz ecográfico, el haz de ultrasonido, choca con algo muy fuerte, ¿sí? Con algo de muchísima impedancia o con un atenuador fuerte. Entonces la primera parte, la parte más superficial de donde chocan esos haces, se va a ver hiperecogénica. Pero acá, esos haces ecográficos ya no pueden atravesar este atenuador fuerte. Entonces vamos a tener una imagen negra, una sombra de hecho. ¿Sí? La parte de la sombra acústica. Ya. ¿Qué es una sombra acústica o cuándo se da? Primero, para que tengamos una sombra acústica, el haz del ultrasonido, las ondas del ultrasonido, tienen que chocar con algo que impida que esas ondas de ultrasonido lo atraviesen. Órganos parenquimatosos como el hígado, ¿sí? Su impedancia es alta, pero sigue siendo un órgano, entonces seguimos viendo a través del hígado, ¿verdad? Si ecografiamos una piedra, un hueso, algo muy mineralizado, algo muy impedante, algo cuyas moléculas y átomos están muy juntitos, ¿sí? Se vuelve muy complejo que los haces del ultrasonido lo puedan atravesar. Si hablamos de cosas mineralizadas, huesos por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo el haz del ultrasonido que va a atravesar un cuerpo, ¿sí? Pero choca con un atenuador fuerte, ¿sí? El hueso, la piedra, lo que sea, ¿sí? Entonces, ese haz de ultrasonido que hace, ya no puede atravesar, choca y regresa, ¿sí? Ya no lo puede atravesar. Y al no poderlo atravesar, ¿sí? No hay una imagen que reflejar. Entonces, el equipo reconoce eso y esa zona de la pantalla posterior al atenuador fuerte se queda negra, ¿sí? De hecho, de allí viene el nombre de sombra acústica. ¿Normal en el pulmón? Sí, claro que sí. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que tenemos que tener sombras acústicas para decir, perfecto, esto lo estamos haciendo bien. Y de allí se van a desglosar algunas cosas que nos vamos a imaginar para poder avanzar en. ¿Sí? Entonces, colas de cometa, ya habíamos mencionado lo que eran, ¿sí? Es un subtipo de reverberancia, misma historia, interacción con aire. Las colas de cometa son verticales, ¿sí? Si hablamos de ecografía de pulmón, ¿sí? Vamos a imaginarnos este pulmón, ¿ya? ¿Por qué no es? ¿Sí ven que tenemos una línea hiperecogénica? ¿Sí? Una línea mucho más blanquecina de donde están naciendo estas líneas B. Las líneas B van a ser el resultado de la interacción de la línea virtual, porque es una línea virtual, pleuropulmonar.
Es decir, este espacio virtual que se forma entre la pleura y los pulmones. Ese espacio es lo que vamos a verlo de una manera hiperecogénica. Y desde allí se van a generar las colas de cometa. Si un pulmón está sano, ¿sí?, no tiene por qué generarse las colas de cometa, ¿sí? Y me dirán, pero Doc, si tenemos un perro viejito, ¿son normales las colas de cometa? Sí, hasta 3 por punto ecográfico. Es decir, que si yo aquí, si nos imaginamos que esto es un pulmón, ¿cuántas veo al menos? Hay medio. Sí. Como 6, ¿verdad? Se ven fácil ahí, ¿sí? Entonces, si eso fuera un pulmón, eso ya es patológico, ¿sí? La cola de cometa es lo Un punto ecográfico vendría a ser esto, únicamente esto, ¿sí? No sé, Sí, por eso todo esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que, yo qué sé, se voy a hacer punto de parrilla costal y toda la parrilla costal, ¿no? Pongo en una y la imagen que veo en ese punto, eso es un punto ecográfico. Entonces, hasta 3 lo consideramos normal. ¿Por qué hasta 3? ¿O por qué deberían estar esas líneas de ahí? ¿A quién le dio COVID? Con el tiempo, nuestros pulmones no es que van a estar perfectos como cuando éramos niños, ¿sí? ¿Quién fumó, fumaba o es fumador? Acá Matías. ¿Quién tiene un B? Creo que Nicolás, ¿no? ¿A quién con un B? El George. Bueno, no importa. Entonces, con el tiempo, nuestros pulmones pues ya nos van a hacer lo que eran antes, ¿sí? Sufren lesiones. ¿A quién le ha dado una neumonía de esas de adveras? Creo que todos en alguna vez nos dio neumonía, ¿sí? Los que sufrieron del COVID, sus pulmones no van a estar perfectos. Entonces, por eso es que hasta 3 se considera dentro de lo normal. 3, obvio, esto acompañándolo con historia clínica, con, yo qué sé, pulsioximetría y demás, ¿sí? Más de 3 ya no es normal. Y si tengo un cachorro, entonces eso no es normal. Y si tengo un cachorro, digo, por ejemplo, eso no sería normal. Hasta 3, así sea cachorro, se sigue considerando normal, ¿sí? Pero hasta 3. Ahora, obviamente, si tienes, y ojo, es 3 por punto, porque en uno puedes tener 0, mueves el transductor 2 espacios intercostales, tienes 5, ¿sí? Mueves otro espacio intercostal, tienes 1, no es sumatorio, ¿sí? Es igual lo que veo en un punto. Por cada ¿sí? punto. Lo Ahora, si tienes el hiperecoico cachorro, es la cola de cometa, ¿verdad? Lo hiperecoico es las colas de cometa. Sí, lo las blanco, líneas verticales. las blancas. Sí. Hiperecoico. Ojo, y me hiciste acordar de algo muy bien. Cuando tenemos líneas B, las líneas B van a borrar las líneas A. ¿Sí? Es decir, aquí sería imposible que pudiéramos ver líneas A. ¿Sí? Entonces, para que una línea B o cola de cometa se considere una cola de cometa verdadera, primero tiene que nacer de la línea virtual pleuropulmonar. Primera consideración. Segunda, obviamente tiene que ser vertical, ¿sí? Y tiene que desaparecer, o sea, literal, se acaba la pantalla y sigo teniendo la línea B, ¿sí? Es decir, esta no desaparece a media pantalla, no desaparece en zona profunda, no. Literalmente, la pantalla se acaba y sigo teniendo la línea B, ¿sí? ¿Y qué más? La línea B se va a superponer sobre la línea A y la va a borrar. No pueden coexistir. O sea, a un lado de la pantalla y acá a la otra, sí, tal vez. Pero si aquí tengo líneas B, no puedo tener líneas A. Es decir, aquí tengo 2 líneas B bien dibujadas, ¿verdad? No puedo tener líneas A así, de esta manera. Es imposible, no puede darse eso. ¿Sí? Y aquí pilas, esta es la línea pleuropulmonar.
Sí, son reverberancias, pero esas serían las reverberancias normales que esperamos del pulmón. ¿Sí? Siguen siendo artefactos, vean cómo todo esto al final son artefactos. ¿Sí? Pero las líneas B, y otra característica de las líneas B, y bueno, de las líneas A también, pero si hablamos de línea B específicamente, tienen que moverse acompañando al pulmón. ¿Sí? Porque lo que vamos a ver acá, el pulmón se mueve obviamente, ¿verdad? Con la ventilación. ¿Sí? Inhalo, se mueve, exhalo, se mueve, ¿verdad? Esto mecánica ventilatoria. La línea, la línea B se tiene que mover. Si el pulmón avanza hacia adelante, hacia craneal, la línea B se desplaza. Si el pulmón se desplaza a caudal, la línea B se desplaza. Entonces va a estar moviéndose de manera constante. ¿Sí? Ese movimiento, ojo, de la línea pleuropulmonar, porque es un roce, la pleura no se mueve, pero el pulmón sí, va a ser este. ¿Sí? Este movimiento se llama sliding pleuropulmonar. ¿Sí? Porque es súper importante el sliding, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la práctica. En un parénquima pleuropulmonar, si tenemos la línea pleuropulmonar, bien. Si tenemos el espacio pleural, bien. Si no tenemos síndrome de ocupamiento pleural, sí o sí tenemos que tener sliding. Siempre va a haber sliding. Si no tenemos sliding, generalmente es sugerente de neumotórax. ¿Sí? Porque si fuera hemotórax o algún tipo de derrame, eso sí lo vamos a poder ver de manera anecoica como líquido. Pero el aire no. Al aire, en cavidad pleural, vuelvo y repito, en neumotórax, por ejemplo, lo vamos a visualizar a través del sliding pleuropulmonar. Si no tengo sliding, si no tengo ese movimiento, ¿sí? De la pleura con el pulmón que hace esto, ¿va? ¿Sí? Tengo generalmente o es altamente sugerente o sugestivo de neumotórax. ¿Sí cacharon esa parte? Sí, ¿no? Entonces, 4 características de las líneas B. ¿De dónde nacen o de dónde parten? De la línea sí, pero ¿cómo? Es una línea virtual, pero ¿de la interacción de qué? A neumotórax, dijo. Si no hay sliding. Matías. Pero es la interacción de pleura y pulmón. Eso se conoce como línea pleuropulmonar. ¿Es línea virtual? Sí, es una línea virtual. Sí. Esa es la pleura entonces. Ya vamos a poner un ejemplo más chévere. Ya. En efecto, esas son las líneas A, se las presento. Entonces, ¿sí? Ahora me van a decir, pero usted dijo que eran líneas horizontales y aquí están medias convexas. Es por transductor. ¿Sí? Entonces, estas van a cambiar en dependencia del transductor. Si es un microconvexo, van a tener algo de convexidad, pero si es un transductor lineal o un sectorial, van a ser horizontales. Esa flecha del transductor, el indicador ese. Entonces, Esa toma es entre los espacios intercostales, ¿no? sí, esto sí ya pulmón. ¿Sí ven estas sombras acústicas que tenemos aquí? Eso es la interacción de las costillas. Entonces, fíjense. ¿Y el indicador del transductor está hacia craneal o hacia ventral? Siempre va a estar la muesca. Ajá, la El muesca. transductor siempre va a estar hacia craneal de nuestro paciente. Ahí está hacia Sí, craneal. por ende, si nuestro paciente, idealmente nuestro paciente, la cabecita tiene que estar siempre hacia nuestra izquierda. ¿Sí? Entonces, la interacción del transductor sería esta depresión. Esta de acá sería el subcutáneo, ¿verdad? Y si cambiamos de color, esta de aquí vendría a ser la línea pleuropulmonar. O sea, teníamos una duda y sería que si fuera un motor, esa línea no se drenaría. No, esa línea no se movería. No viene el detalle. Ajá.
la línea tiene que moverse, literalmente van a notar cómo se mueve, cómo se genera esa especie de fricción entre la pleura y el parénquima del pulmón. ¿Sí? Pero acá, si tenemos neumotórax, como me lo preguntas, no tenemos sliding. Entonces, si no hay sliding, hay neumotórax. ¿Sí? Así sea muy chiquito. ¿Por qué? El aire, ya saben que es mucho más ligerito, entonces va a tener tendencia hacia dorsal. ¿Sí? Puedo tener una porción de, yo qué sé, unos 2 espacios intercostales o un espacio intercostal con una burbuja grande de aire o con espacio muerto ahí con aire, lo voy a ver al ecógrafo y listo, voy a decir, tiene neumotórax. ¿Sí? Pero, ¿me importa? Sí. Pero, por ejemplo, si en los rayos X tengo un poquito de neumotórax, pero si tengo un poquito de neumotórax y hago una toma lateral, quizás se me pase por alto, quizás no la vea. Es por eso que los rayos X, es por eso que la ecografía es mucho más sensible para reconocer un neumotórax. Entonces, fíjense, acá tenemos la línea pleuropulmonar y tengo línea, hasta que desaparece. Esas son líneas A, completamente normales. Si un pulmón no tiene línea A, algo le pasa. Ahí está con zoom. Ahí está más agrandado el cuadro. Otro paciente. Otro. ¿Sí? Entonces, fíjense. Línea pleuropulmonar, sí, es la más. ¿Qué ecogenicidad sería? Es la más hiperecogénica o hiperecónica. Es la línea más blanquita que tenemos. ¿Sí? Y más cercana al transductor. Y fíjense cómo esa línea se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. Las líneas A, ¿sí? Sí se van difuminando conforme se va profundizando la pantalla. Es decir, la línea A se va alejando del transductor y cada vez sí se va a hacer menos visible. Las líneas B no, son tan... El efecto de esta reverberancia es tan intenso que acompaña hasta el final de la pantalla. Líneas A. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Vuelvo y repito, si un pulmón no tiene líneas A, tampoco es un pulmón normal. Eso es la normalidad, eso es lo que buscamos. Y hay varias cosas o varios signos en los que nos podemos fijar. Algo que se llama signo del caimán o signo del cocodrilo, también le dicen a los gringos el gator sign. ¿Sí? Todo esto es extrapolado de medicina. Entonces, si se fijan primero en la imagen de la derecha, no ni siquiera en la imagen ecográfica, en la imagen del caimancito, del cocodrilito, ¿cómo está ahí articulado? Por Dios. Entonces, fíjense, es un lagarto, es un caimán, un cocodrilo, lo que sea, pero está semisumergido. ¿Sí o no? Está rompiendo de manera parcial la tensión superficial del agua. Es decir, que si lo vemos ahí como que de frente, como que si nosotros estuviéramos metidos en una piscina, vamos a ver cómo, o sea, simplemente se eleva sobre la silueta del agua, la silueta de los ojitos y de la cabecita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nos volvemos muy creativos, y digo muy creativos porque si hay que estar medio loquito. ¿Cuál vendría a representar aquí la línea pleuropulmonar? Esta, ¿verdad? Entonces la línea pleuropulmonar representa el agua, exacto. No, los haciendo con colorcitos o cosas así. El agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vemos costillas?
Sí, sí vemos costillas bastante bien dibujadas, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Y esto sigue siendo agua. Las de aquí, de hecho, representarían las ondas que forma el caimán, ¿sí? Cuando se mueve en el agua. Es decir, vemos los ojitos del caimán que está parcialmente sumergido en el agua, como cuando están cazando o acechando. ¿Sí? Esta es una muy bonita toma, está súper clara, súper didáctica. Fíjense que sí tenemos líneas A. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, sí tenemos líneas A. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos líneas B? No tenemos líneas B. ¿Sí? ¿Por qué? Dos cosas. O era un paciente muy chiquitito, o a su vez es la primera toma que se realiza y luego se aumenta la imagen, se hace el zoom. ¿Sí? Sombra acústica, sí. Claro que sí. La sombra acústica representa los ojitos del caimán. Aquí es una imagen mucho más agrandada, ¿sí? Por eso vamos a perder tal vez ciertos detalles. Pero, misma historia. ¿Tenemos ojitos? Sí, tenemos ojitos. ¿Sí? ¿Tenemos la línea del agua? Sí, tenemos la línea del agua. Y como el animalito, el caimán, se mueve, ¿sí? En la normalidad, cada línea A representa una onda en el agua, producto del movimiento del caimán. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Ahora, y me dirán, pero yo qué sé, ¿no me quedan los cocodrilos? ¿No me gustan los reptiles? ¿Alguna vaina? No importa, hay opciones. Tenemos el signo del murciélago o el signo del avestruz. Fíjense, si nos ponemos acá en el del avestruz primero, qué bonita imagen, se ve súper claro. ¿Sí? En el del cocodrilo sí hay que poner los ojos medio chinitos y ser imaginativos. Acá se nota súper bien, la línea pleuropulmonar acá representa el pico del avestruz. Y cada costilla o cada cuerpo costal representa un ojo muy grande del avestruz. ¿Sí? Generalmente esta imagen se la da sobre todo en primates, como nosotros. ¿Sí? Ahora digamos que, yo qué sé, tienen fobia a los avestruces. Vamos a buscar el signo del murciélago. ¿Sí? Tienen que hacer más chinos los ojos todavía acá, porque esto no es tan notorio. Y por eso decíamos, vuelvo y repito, que el ecógrafo es operador dependiente. Yo qué sé, si Micaela quiere ver un avestruz, va a ver un avestruz. ¿Sí? Si Marlon quiere ver un lagarto, pues va a ver un lagarto y Micaela puede seguir viendo el avestruz. Esto ya es mucho de ustedes. Entonces, acá, cada costilla representa un ala. ¿Sí? Entonces, para que ese murciélago esté entero, tiene que tener sus dos alitas. ¿Sí? ¿Qué más? El cuerpo del murciélago representa, ¿qué cosa? La línea pleuropulmonar. ¿Sí? Entonces es algo que al menos en un inicio van a tener que buscar siempre. ¿Sí? O el signo del lagarto. Buenas noches, joven. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Siempre o signo del murciélago, o signo del lagarto, o signo del avestruz. Al menos en un inicio. ¿Sí? Recuerden que con cero entrenamiento van a empezar a hacer ecografía de emergencia, ¿sí? Entonces, ¿cachan cuando decíamos que esto era una ecografía para no ecografistas? Aquí se les trae, en esos signos. ¿Sí? Simplemente utilizo un poquito de imaginación, veo al cocodrilo, perfecto, está todo súper. No veo al cocodrilo, algo está pasando. Yo tenía una
Ya. Dijo que uno de los, sí, o sea, una característica de la línea B es que empieza y termina, ¿no es cierto? Hasta que se acaba de contar. Y si tuviera al lado de la sombra acústica, ¿se superpone la línea B o la sombra acústica le toca? La sombra acústica va a ser más fuerte. La va a borrar. Y me hiciste acuerdo muy bien. Esta es la principal imagen que buscamos. ¿Sí? Pero, para evaluar ese tipo de situaciones como que muy específicas, el que vamos a evaluar siempre va a ser lo que quede entre los dos espacios intercostales. Es decir, tengo esta imagen macro. Si veo acá unas 3 líneas B, no voy a decir, es que aquí tengo 3, acá nada, no. Voy evaluando lo que queda en el centro de esos ojitos, ¿sí? O en el centro de la sala, si es que estamos hablando de murciélago. Pero esa es la primera imagen que buscamos. Luego la agrandamos, ¿sí? Entonces pasamos de eso a esto, por ejemplo. Fíjense cómo acá ya tengo un foco mucho más reducido, ¿verdad? Tengo el ojo del caimán, que aquí obviamente ya se forma un poco porque se agrandó, pero estoy evaluando el parénquima del pulmón que quedó entre los dos cuerpos costales. Eso es lo que voy a evaluar. Pero vuelvo y repito, siempre un inicio. Vamos a buscar esa imagen. ¿Sí? Entonces, ya una vez dicho todo eso, ahora sí, vámonos directamente a lo que es un TIFAST. Es una evaluación sonográfica enfocada a trauma torácico. Si hablamos de AFAST, es lo mismo, pero para abdomen. Ambas, no cambia ahí mucho. Primero, puede y debe, súper importante eso, debe ser realizado por un médico no ecografista. Me dirán, ¿y si soy ecografista no puedo hacer? No, no me refiero a eso. Me refiero a qué cosa. Que si ustedes están solitos un domingo en la tarde haciendo turno y no está el especialista en ecografía, no van a esperar con el paciente. La hacen ustedes. Porque estos protocolos están diseñados para eso, para ser realizados por un no ecografista. Por eso nos imaginamos tanto que el murciélago, que la lagarto y demás. Súper importante también, es un método de triaje, monitorización y evaluación en el paciente en el área de emergencias. Si hablamos de tórax, pues, ¿sí? Pues si hablamos de abdomen, va. Ojo, pacientes, que puede o no estar asociado a trauma. Vamos a ver neumotórax, si está asociado a trauma, sí. Pero ¿qué tal que se rompió una bulla pulmonar? También lo vamos a ver, ¿sí? Si tengo un síndrome alveolo-intersticial, ¿lo voy a poder ver independiente del origen? Sí, claro que sí. Puede ser ese síndrome alveolo-intersticial generado por un trauma contuso de pulmón, puede ser. Pero también puede ser generado, yo qué sé, por una hemorragia parenquimatosa porque hace 8 días se pegó humorínicos, ¿sí? Lo voy a poder ver. ¿Sí? Hoy en día, bueno, no hoy en día, ya hace varios años atrás, se considera como un reemplazo del estetoscopio, esta técnica en este. El ecógrafo en general, pero específicamente esta técnica, se dice que sería capaz de reemplazar al estetoscopio. Y la verdad tiene razón, ¿sí? Nos aporta muchísimo más información. Y ojo, si estamos aprendiendo y no somos entrenados, debería durar menos de 3 minutos. Es algo que lo tenemos que realizar súper rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando en un entorno de emergencias. Esto está diseñado, enfocado para el área de emergencias. ¿Quiere decir que no se puede tomar un poquito más? Depende del caso. ¿Qué tal si está hospitalizado? ¿Que es solamente lo que es reevaluación? Se puede tomar un poquito más. ¿Sí? Quizá van a haber más detalles o qué sé yo. ¿Sí? Pero idealmente menos de 3 minutos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Sí? Aquí les puse unos rayos X, ¿sí? Como para que tengan un poquito más de referencia en situación espacial. Pero ¿qué es lo que buscamos? Contusión pulmonar, consolidación pulmonar, síndrome intersticial o alveolo-intersticial, edema de pulmón, sea de origen cardiogénico o no, lo vamos a poder ver. Efusión pericárdica, efusión pleural, neumotórax, hemotórax.
Lo que sea que esté ocupando esa cavidad pleural lo vamos a poder ver sin problema, ¿sí? Vamos a poder ver otras cosas como masas, todo eso. Sí, también lo podemos ver, pero eso ya no es mi problema. ¿En qué sentido? Para checar masas y todo eso, ¿las puedo ver ahí? Sí, como un hallazgo incidental, como en este caso, ¿sí? Ya no me espero encontrarme con un linfonodo grandote que me esté liberando exudado, ¿no? Trasudado, por ejemplo, ¿sí? Pero si lo encuentro, genial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Simplemente si encuentro un linfonodo, una masa o qué sé yo, es perfecto. Yo no soy ecografista, estoy realizando esta ecografía de emergencia. Allí sí, estabilizo al paciente y lo derivo al ecografista o a la prueba de imagen que sea pertinente, ¿sí? Si encuentro un montón de líquido y no sé qué es, funciona, ¿sí? Y con eso sé si es exudado, si es trasudado, si es sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué puntos anatómicos vamos a valorar? ¿Sí? Recuerden que vamos a tener dos emitoras. Tenemos emitoras derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos puntos serán que vamos a evaluar? ¿Cuántos puntos ecográficos? ¿Quién da más, quién da menos? 3. El uno es el punto del tubo torácico o chest tube side, el otro es el punto pericárdico o pericardial side, y el otro es el hepatodiafragmático, ¿sí? O retrosifoideo, cualquiera de los dos sirve. Son dos emitoras. ¿Cuántos puntos ecográficos vamos a evaluar? ¿Por qué 6? 5. 5. ¿Por qué? Porque el hepatodiafragmático, el retrosifoideo es uno solo. Un solo retrosifoideo, ahí tenemos dos, chest tube side y dos pericardial side, ¿sí? Pilas con eso, que un montón de gente sabe caer en esas preguntas, ¿sí? Es un retrosifoideo, ¿sí? En el retrosifoideo lo que se hace es abanicar, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, craneal caudal, eso es lo que se hace. A considerar, primero, la técnica consiste en la evaluación de 5 puntos. T-FAST, 5 puntos. A-FAST, 4 puntos. BED-BLUE, en el BED-BLUE son más. Nueve. Todo en El alfa no tenía 5 puntos. el umbilical. El umbilical sobre todo está dado para personas. ¿Para qué? Por anatomías. ¿Para qué? Pero en El umbilical que dijo está dado para. el quinto punto en la faz se considera sobre todo en personas y primates, en homínidos en general. ¿Por qué se suele decir que puede ser un punto de controversia? Por la manipulación de la morfología de la salud del paciente. Pero generalmente hasta el día de hoy, que son las líneas o la técnica descrita, 4, se mantiene 4. El quinto punto se mantiene entre que sí y que no. Entonces, ¿qué debemos considerar nuevamente? Sí. Si hablamos de TIFAS, son 5 puntos. Idealmente los vamos a realizar el decúbito lateral o decúbito external. ¿De quién depende esto? Del paciente. ¿En qué posición se siente más cómodo? Vuelvo y repito, esto está diseñado para el área de emergencias. Si mi paciente se está muriendo, qué sé yo, porque tiene un edema de pulmón cardiogénico, está que se ahoga, está en un torneo, ¿cree que es saludable cogerlo a la fuerza y darle las vueltas y ponerlo patas arriba al pobrecito? No. Lo va a matar. ¿Sí? Es por eso que la ecografía reemplazó a los rayos X en el área de emergencias. Únicamente,
reforzar el decúbito dorsal estricto, ¿sí? Está completamente contraindicado, ¿sí? Sobre todo acá, ¿sí? Me dirán, pero ¿y el decúbito lateral? Sí, si el paciente lo tolera, podemos hacer el decúbito lateral, pero sin problema. El TIFAS está diseñado para que sea realizado en decúbito external. ¿Cuáles son los puntos que vamos a revisar? El chest upside. A ver, pueden empezar con el punto que ustedes quieran. No existe una regla exacta que me diga primero pericardia, luego el chest upside y luego retrosifoideo o hepatodiafragmático. No, no importa, siempre y cuando revisen todos los puntos, ¿sí? Los 5, sí o sí. Primero, para revisar el chest upside nos vamos a posicionar justamente sobre los puntos en donde se pone el tubo de tórax, de allí toma ese nombre, ¿sí? En donde se pone el tubo de tórax entre el séptimo al noveno espacio intercostal. Allí vamos a posicionar el transductor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ver únicamente el octavo espacio intercostal? No. Octavo, séptimo, noveno, o séptimo, octavo, noveno, noveno, octavo, séptimo, como ustedes prefieran, pero van a evaluar esos 3 espacios intercostales, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Qué vamos a buscar acá? El aire va a subir, ¿sí? Entonces, si queremos ver neumotórax, este es el punto que queremos evaluar. Entonces, si tenemos duda de que un neumotórax, sea cual sea el origen de este, sea tensión, traumático, abierto, lo que sea, vamos a buscar siempre el chest upside, séptimo, noveno espacio intercostal. ¿Qué vamos a buscar acá? Signo del caimán. Si no tenemos el caimancito metido ahí dibujado en la pantalla, algo ya pasó, ¿sí? Entonces eso me tiene que direccionar a profundizar un poquito más mi búsqueda. O sea, si hay el signo de caimán, está todo bien. Si hay el signo del caimán, y recuerden que las ondas del agua tienen que ondular. El agua tiene que moverse, porque el caimán no es que esté en pausa cuando está en el agua, ¿sí? Se mueve, de alguna manera se mueve. Entonces ese movimiento del caimancito representa, ese movimiento de la tensión superficial del agua representa el slide, ¿sí? Patologías pulmonares, claro que sí. ¿Por qué? Me dirán, pero es que si tengo una neumonía, si tengo una neoplasia o algo por el estilo, si está acá abajo se me va a hacer mucho más complejo. Y recuerden que esta es una ecografía de urgencias, esto busca cosas muy específicas. No es una ecografía completa de tórax en donde vamos a buscar el ducto torácico o algo muy específico, no. Esto es algo muy general pero que salva vidas. Entonces, ¿qué buscamos? Neumotórax y patologías pulmonares como tal. Colapsos, por ejemplo, que sí se pueden ver. Vuelvo y repito, lo normal, eso es lo que deberíamos ver, ¿sí? En el chest upside. Los ojitos del caimán, si es que seguimos con esa analogía, la tensión superficial del agua, las ondas que se dibujan en ese agua. Si no lo vemos, pues tiene que llamarnos la atención. Siguiente punto, pericardial side. Aquí lo vamos o mejor dicho, el transductor va a estar posicionado directamente sobre la zona de proyección cardíaca. Sabemos que varía, pero normalmente es del tercer al quinto espacio intercostal, ¿sí? Puede variar un montón, sí, incluso en dependencia de la raza. ¿Qué es más fácil? Tocamos el punto del choque del ápex del corazón y directamente ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Primero, ¿qué buscamos? Dos cosas. Primero, aquí se está viendo un sectorial. Generalmente para poder ver todos los signos que buscamos, o es un microconvexo o un lineal. El sectorial no nos va a permitir ver los ojos del caimán, porque están situados de manera, los cristales piezoeléctricos, de tal manera que el ángulo de apertura es enorme, entonces nos perdemos los ojitos del caimán. ¿Qué vamos a buscar acá? Nos sirve para valorar volemia. ¿Por qué? Porque vamos a realizar directamente sobre los ventrículos cardíacos. Generalmente el más notorio, y obviamente va a ser el ventrículo
izquierda. ¿Sí? ¿Qué buscamos? Volumen. No vamos a realizar mediciones. No vamos a medir fracción de eyección, no vamos a medir fracción de acortamiento. No. ¿Por qué? Porque esta ecografía no está diseñada para eso. Acá somos médicos, yo qué sé, de lo que sea, no ecografistas. Entonces no sé cómo se maneja el eco, no sé hacer la operación para tomar la fracción de eyección. Pero ¿qué sí puedo hacer? Si puedo fijarme en este eje corto, fíjense, tengo un eje corto, estos son los músculos papilares, ¿sí? Cuando un paciente está carente de volemia, estos músculos papilares casi que se van a chocar entre ellos. En ocasiones se chocan, y eso se conoce como beso papilar. ¿Eso es normal? No, para nada, ¿sí? Si tengo beso papilar, ¿qué me quiere decir? Que tengo déficit de volumen, hay hipovolemia, ¿sí? ¿Qué tanto? Ni idea. Esta ecografía no está diseñada para eso. Esta ecografía está diseñada para decirme, le falta volumen a ese paciente. ¿Qué más me puede permitir evaluar de manera subjetiva? Contractibilidad, ¿sí? Si el corazón está ahí todo apagado, que no se mueve, seguramente tiene un déficit de contractibilidad, ¿sí? Si está aplastado y casi no se mueve porque está lleno de líquido, tamponamiento cardíaco, ¿sí? Para eso está diseñado este corte, ¿sí? Para evaluar al corazoncito si está bien, si no está bien, si puede latir a gusto o no. Para eso está diseñado ese punto ecográfico, esa ventana acústica. Si tengo beso papilar, me falta volumen. Si el corazón está muy dilatado y los papilares hacen esto, se me pasó la mano con el volumen, ¿sí? Lo hiperperfundí, ¿sí? El corazón, literal, está tan lleno que no puede controlarse de una manera adecuada. Pero vuelvo y repito, esto es de manera subjetiva. Si quiero las mediciones objetivas con todas las leyes, te fuiste diciendo del ecografista, ¿sí? Yo estoy viendo solamente que no estés taponado, que no tengas hipervolemia o que no estés hipovolémico, nada más. Porque si no, no lo acabaríamos en 3 minutos. ¿Cómo decimos si se está taponado? Veníamos, por ejemplo, déjenme ver si les puse una foto. Seríamos capaces de ver el ventrículo como tal, va a haber un déficit de contractibilidad porque no tiene espacio para recibir el volumen que viene, es decir, no tiene espacio para la precarga, ¿sí? ¿Habría beso papilar allí? Sí, pero no porque haya hipovolemia, sino porque el corazoncito no puede meter ese volumen dentro de su ventrículo, ¿sí? Y obviamente tendríamos una zona hipoecogénica rodeando el corazón, pero dentro del pericardio, ¿sí? Es muy fácil de notar, ¿sí? Entonces, el chest upside, séptimo, noveno y espacio intercostal, vamos a revisar los 3, séptimo, octavo y noveno, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos permite evaluar? Sliding, ¿sí? ¿Y qué más? Patologías pulmonares, ¿sí? Perfecto. Siempre vamos a buscar, sobre todo en ese punto ecográfico, nuestro signo del caimancito, ¿sí? Acá nos sirve para evaluar qué cosa, volumen, si queremos definirlo solamente con una palabra, y derrame. Derrame haciendo referencia a derrame pericárdico. Ahora, si me encuentro un tumor de base cardíaca, pues ya nada, sí, al ecografista. Y el retrosifoideo es el único punto que se comparte con el AFAST, ¿sí? El retrosifoideo. Si no tiene el AFAST, toma el nombre de hepato diafragmático, que también de hecho se lo llama retrosifoideo o hepato diafragmático, no hay lío. Acá se llama así el retrosifoideo porque el transductor se posiciona detrás del sifoides y listo.
va cambiando de angulación. Vamos abanicando, en este caso el transductor, ¿sí? Idealmente, bueno, aquí difiere un poco la técnica y depende muchísimo de la extrapolación que se le dio. Normalmente, en medicina humana, el transductor se lo pone no en un corte longitudinal, sino en un corte transversal. En veterinaria, por la morfología del tórax de nuestros pacientes, lo ponemos en longitudinal, pero luego sí se realiza un corte transversal. Solo rotamos, estamos en longitudinal, ya evalué y luego roto, ¿sí? Con la muesca hacia mí, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la interacción del hígado y el diafragma y vamos a inclinar la sonda lo suficientemente necesario como para que el haz del ultrasonido vaya directo hacia el corazoncito, hacia el ápex cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite valorar? La porción ventrocaudal del tórax, ¿sí? Si tenemos derrame pleural, aquí lo vamos a notar, porque por gravedad el derrame es pesado, entonces se va a depositar acá abajo en la zona ventral. Vamos a verlo, sí, claro que sí. Segundo, ¿qué vamos a ver? Profusión pericárdica, ¿sí? Si tenemos un taponamiento cardíaco, ¿lo vamos a poder ver? Claro que sí. ¿Algo más que tenga que mencionar acá? Cuando la efusión es muy pequeñita, si el taponamiento, si la efusión pericárdica, porque para que esté taponado ya tiene que haber signos de bajo gasto. Si la efusión pleural o pericárdica a su vez es tan pequeñita que los rayos X aún no la pueden detectar, el eco sí. El eco la va a poder detectar desde mucho antes. Y esa es la imagen que buscamos. Si tenemos esto, que es una imagen de espejo, es porque está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué punto sería ese? Chester side. ¿Qué me dicen de esa imagen? Líneas A y también líneas B. Ya se puso rara la imagen, ¿no? Sí, porque hay líneas A y una línea B. Sombra acústica que sí tiene que estar. Líneas A que sí tienen que estar. Pero qué raro, tengo una línea B. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Muy chévere, fíjense cómo la línea B hace que ya no podamos ver las líneas A. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Exacto, muy bien, mover el transductor. Moverlo a un espacio intercostal antes o detrás, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta de que en realidad sea una línea B, de que no sea un artefacto, ¿sí? Recuerden que la línea B tiene que tener ciertas características, desde movimiento, ¿sí? Si no las cumple, pues no es una línea B, ¿sí? Pero un artefacto raro. Pericardial side, ¿verdad? ¿Sí? Si hablamos de rayos X, más o menos, ¿qué estaríamos viendo ahí? ¿Qué patrón? Tenemos hasta un broncoograma aéreo ahí positivo. Bronquial es más para atrás. Es un patrón compuesto, este sería un alveolo intersticial. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en esa ecografía. Fíjense, tenemos los ojitos del caimán, sí, aquí y acá. Tenemos línea pleuropulmonar dibujado acá. ¿Tenemos líneas A? No, ¿verdad? Inmediatamente no veo líneas A, vamos, tengo que ponerme pilas, es decir, algo pasa acá. Fíjense
¿Cómo a pesar de tener una línea pleuropulmonar ahí medianamente marcada, porque la tenemos acá, fíjense cómo se me dibuja acá, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Eso es una depresión del pulmón, que puede estar asociado a muchas cosas, desde fenómenos de atelectasia, ¿sí? ¿Qué más? Una neumonía bien puesta puede generar eso, ¿sí? Entonces son algunas cosas. Fíjense acá, esta está más irregular, de hecho, puede ser una masa, pero eso pues ya no me importa. ¿Por qué? Porque si quiero determinar lo que es eso, perfecto, se fue donde el ecografista. ¿Sí? Yo aquí simplemente estoy viendo si ese punto es positivo o no es positivo, ¿sí? Nada más. Y me dirán, sí, pero entonces se queda súper corta la ecografía de emergencias. No, porque está haciendo su trabajo en un área de emergencia. Es parte del triaje, tiene que ser algo supremamente rápido. Si nos vamos a poner a hacer un examen muy a fondo, a sedar al paciente, hacer el PAP, hacer el estudio del líquido, como rápido pasaron al menos 40 minutos. Seguramente ese paciente, si estaba muy grave, ya se murió. ¿Sí? También podemos ver eso. ¿Sí? Si tenemos derrame, fíjense acá, es un derrame muy grande, porque incluso tenemos colapso de los lóbulos pulmonares cardioventrales. No veo la silueta cardíaca, desapareció ese corazoncito. ¿Quiere decir que no está ese corazón? No, simplemente los rayos X ya no lo ven. ¿Sí? Esto sería algo parecido a lo que estaríamos viendo. ¿Sí? Mucho líquido. Recuerden que el líquido, independientemente de su densidad, generalmente se va a ver hipoeróico. ¿Sí? Súper importante. ¿Sí? Ecográficamente no se puede diferenciar del tipo de derrame que se trata. Si bien hay derrames que tienen muchísima más celularidad, otros que tienen menos, y nos pueden dar cierto tipo de características o sugerencias de, a ver, esto es trasudado, esto es exudado, ¿sí? No se puede diferenciar en realidad, o yo no lo puedo asegurar como médico y decir, ah, no, es que este taponamiento cardíaco es netamente por sangre. O sabe que este derrame pleural es quilotórax, o es hemotórax, o es, qué sé yo, ¿sí? Piotórax, por ejemplo. Entonces no hay manera de saberlo, solamente me dice hay derrame, nada más. ¿Cómo compruebo eso? Una toracoscentesis. Entonces lo que decíamos de las líneas B, primero, inician en la línea pleuropulmonar, sí o sí. Terminan al final de la pantalla, o sea, no van a desaparecer, literal. Se corta la imagen y hasta ahí tienen que estar, tienen que seguir. Menos de 3 líneas B no es patológico. De 3 arriba, o sea, hasta 3 como que podríamos dudar, ¿sí? Hasta 3. Más de 3 ya se considera patológico. ¿Sí? Muy importante, como les decía, borran a las líneas A por completo, no pueden coexistir. ¿Sí? Y ojo, tienen que ser sí o sí móviles al desplazamiento pulmonar. Si tenemos desplazamiento pulmonar, pero la línea B no se mueve, va, roten de punto, revisen el transductor, depilen bien, qué sé yo, ¿sí? Pero eso ya no es una línea B. ¿Cuándo los podemos tener? En edema cardiogénico, en edema no cardiogénico, ¿sí? Pulmonar, ¿sí? Edema pulmonar de cardiogénico no cardiogénico, hemorragia pulmonar parenquimatosa, ¿sí? Propia de una contusión pulmonar o propia de cuando tiene, yo qué sé, déficit de factores de coagulación, en neumonía y en infiltrados. Entonces, una línea B no es sugerente de algo en específico. Simplemente me dice, oiga, doc, ¿cómo que podemos tener alguno de estos?
¿sí? Y todo esto se va a conocer como síndrome alveolo intersticial. ¿Sí? Todas esas son las causas del síndrome alveolo intersticial. Toma ese nombre porque es algo que está generando algún cambio o en los cambio funcional o en los alveolos o en el intersticio del pulmón. De ahí el nombre de alveolo intersticial. Pero no me dice, ¿tienes tantas líneas B? A ver, de 8 a 10 líneas B, hemorragia parenquimatosa difusa, de 12 a 15 edema de pulmón cardiogénico. No, simplemente más de 3, síndrome alveolo intersticial, y puede ser cualquiera de estas causas. ¿Sí? Fíjense, esta es una imagen de ¿cuál? El hepato diafragmático. El hepato diafragmático, el otro sifoideo, sí, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay que considerar algo, ¿sí? Acá, en este punto, no se evalúan las líneas B. No es que no se pueda, no se debería. ¿Por qué? La interacción de la impedancia del hígado con el diafragma más el pulmón puede dar algo que podríamos pensar que es una línea B. ¿Qué tienen que evaluar? Si aquí se mueve, no se va a mover. ¿De dónde tienen que nacer las líneas B? La línea pleuropulmonar. ¿Sí? Tienen que fijarse en todos esos detalles. ¿Sí? Bueno, aquí no se nota bien, en la imagen de la que se nota un poquito mejor. Ahí tenemos una especie de doble. No es normal, obviamente, no tenemos líneas A. Menos vamos a tener líneas A. Fíjense que aquí ni siquiera tenemos una línea pleuropulmonar bien dibujada. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? Esto es una masa. Aquí tenemos un signo de masa. Fíjense cómo está bien dibujadito. ¿Sí? Tengo un borde hiperecogénico y en el centro tengo, es un contenido hipoecogénico en relación al borde hiperecogénico. Eso puede ser una masa o un absceso. Generalmente los bordes de los abscesos son, aparte de bien definidos, como si lo está tienden a ser más regulares, más redonditos. ¿Sí? En este caso, nótense cómo tiene bordes irregulares, el parénquima dentro de la masa, de todas maneras es heterogéneo. ¿Y qué pueden ver acá? Una pequeña zona hipoecogénica. ¿Sí? Eso es muy sugerente de una masa. Acá, hasta ahí llegó el T-FAST. ¿Qué deberíamos hacer? Se deriva donde el otro médico. Generalmente, ¿qué buscaría el otro médico? Un Doppler pulsante. ¿Sí? Si tengo efecto Doppler positivo, masa. Si no tengo efecto Doppler positivo, generalmente debería ser un absceso. ¿Sí? Recuerden que las masas están vascularizadas. Si tengo Doppler, hay vascularización. Muy bien. Nos vamos a FAST. Entonces, ¿a qué les dije? No, y en la de pericardia, el site de los dos lados, vamos a ver lo mismo. Buena pregunta. A ver, vamos a buscar lo mismo, sería la respuesta adecuada. No vamos a ver lo mismo porque por anatomía va a variar un poquito, pero vamos a buscar lo mismo. Si hay beso papilar o no, ¿sí? Y si el corazón está libre, si no hay taponamiento, eso es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Listo. Misma historia, mismos preámbulos. Sí, está diseñada esta estrategia para ser realizada por un no ecografista. Misma historia, método triaje, monitorización y evaluación de emergencias en pacientes con afecciones abdominales asociadas o no a trauma. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tal la típica, no? El boxer viejito de 10 años que llega así, piensan que es hembra pero es macho y ha sido derrame en plural.
derrame abdominal. Pleural. Entonces, perfecto, drenamos, volvemos a realizar una FAST. ¿Y qué vamos a evaluar? La cantidad de líquido. Si sigue un montón, si no sigue mucho. ¿Sí? No realizamos mediciones acá. Las mediciones están dadas ya para luego. ¿Qué buscamos? Acá vamos a buscar derrame o fusión abdominal. ¿Sí? Lo que genere. Olviden cuando se van a confundir. Entonces, todo lo que genere fusión o derrame, ¿sí? Sea hemorragia, sea exudado, sea trasudado, sea lo que sea, ¿sí? Sea un uroperitoneo, por ejemplo, o un abdomen, sean abscesos, sean de todo, ¿sí? ¿Vamos a encontrar la fuente o la causa exacta? No. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que ese derrame es generado por hipoalbuminemia? No vamos a saber cuál es el origen de ese derrame, pero sí vamos a saber que hay líquido libre. Eso es lo que buscamos acá. Si en el otro buscábamos más cosas, no, aquí netamente buscamos líquido, ¿sí? Nada más. No importa que nos encontremos con la mazota ahí en el vaso. ¿Lo reportamos? Claro que sí, pero nada más, ¿sí? ¿Qué tenemos que considerar? Misma historia. Acá ya no evaluamos 5 puntos, acá evaluamos 4. ¿Sí? Repito, al igual que con el TIFAS, no importa el orden en que lo hagan. Pueden irse conforme a las manecillas del reloj, pueden irse al revés de las manecillas del reloj, ¿sí? Pueden irse en forma de crucecita, no importa. Aquí, con que realicen las 4 visiones de los 4 puntos geográficos, estamos perfectos. Acá el paciente puede estar en el decúbito lateral, en el decúbito external, misma historia, ¿sí? Si mi paciente está muy, qué sé yo, muy adolorido, muy estresado, está en aptornea o algo por el estilo, en la FAS lo realizo como el paciente me lo permita realizar. No voy a hacer un decúbito dorsal estricto agarrándolo ahí súper fuerte, no, para nada. ¿Cómo se puntúa? Cada punto recibe una validación de 1. Es decir, que si tengo 1 de 4, pues tengo eso, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. ¿Sí? Si es que tenemos un punto positivo, y aquí sí es muy importante eso, bueno, no es parte de la fase, pero es muy importante, que si ese punto positivo sospechamos que es sangre, o tengo signos claros de hipovolemia, esto me sirve para decidir si es que ese paciente va o no va a quirófano. ¿Sí? ¿Cuáles vamos a revisar? Como les digo, no importa el orden, pero generalmente hepatodiafragmático, hepatorrenal, ¿sí? Cistocólico y esplenorrenal. El orden no importa, el orden lo ponen ustedes, ¿sí? Siempre y cuando revisen sí o sí esos 4 puntos. Eso es lo importante de acá. Nos quedamos hasta ahí.